nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los serraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vida de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos,
Llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mayoría de edad es ese momento en el que ya somos plenamente sujetos de derechos y de obligaciones. Y por lo tanto, no solo podemos asumir aquello que nos regalan o nos dan los demás, nuestros derechos, sino también debemos asumir nuestros deberes. Hemos escuchado en el Evangelio cómo el endemoniado, una vez liberado, pide seguir al Señor. Y sin embargo, Cristo no se lo permite. Le encomienda otra misión, otra tarea. ¿Quién mejor que él, que se ha sentido liberado de Satanás, del pecado, para poder dar la vida por Cristo? ¿Quién mejor que él, a los ojos de los hombres, para seguir a Cristo y por lo tanto ser una de las columnas de la Iglesia? Sin embargo, el Señor no se lo permitió. Le encomendó otra misión, otra tarea. Nosotros hemos de tener una visión sobrenatural de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, de saber que todo tiene un sentido, aunque a veces no lo comprendemos, de saber que Dios escribe recto en renglones torcidos y que es capaz de aprovechar cualquier acontecimiento humano, por negativo que te parezca, para que saques enseñanzas, para que Él te enseñe cuál es su voluntad y por lo tanto santifique tu vida. ¿Por qué el Señor no le permitió seguirle? Es un misterio. Tenía para él otros planes. La mayoría de edad implica aceptar la voluntad de Dios. La mayoría de edad, como cristianos, implica saber que solo Cristo tiene palabras de vida eterna y que por lo tanto, cuando el Señor nos pida algo que no comprendamos, tenemos que hacer un acto de fe. ¿Por qué tanta rebeldía entre los cristianos cuando no entendemos los planes de Dios? Porque ha calado en nosotros ese pecado, que es el pecado
de nuestros primeros padres, de la soberbia, que queremos ser como dioses, que queremos ser nosotros los que establezcamos qué está bien y qué está mal y qué es lo que el Señor tiene que hacer, porque a mí me parece que. Tú tienes que aprender a hacer un acto de confianza en Dios, sabiendo que Él es tu Señor. Y que cuando el Señor te pide algo, Él sabe por qué te lo pide. A ti te toca decir, somos unos meros siervos, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho. Esa debe ser la actitud del cristiano. Tenemos inteligencia, ese don que Dios nos ha dado para que podamos discurrir y por lo tanto comportarnos como personas racionales. Pero llega un momento en el que nuestra finitud la tenemos que asumir. Hay alguien que está por encima de nosotros. Ese es Dios. ¿Quién mejor para seguir a Cristo que alguien que se ha sentido liberado? No, Dios tenía otros planes para él. Tendría que ser testigo suyo en medio del mundo, pero no siguiendo al Maestro en su vida pública. ¿Por qué el Señor llama a esta persona a ser sacerdote? Si mira si tiene estas carencias. ¿Por qué no llama a este otro que tiene estos dones? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca aceptar la voluntad de Dios, asumir como adultos cristianos nuestros deberes y obligaciones y por lo tanto ser fieles al Señor. No cuestiones a Dios, acepta su voluntad. Cuando comprendas sus planes y cuando se tornen para ti difíciles de entender, Dios es más grande que tú, es más santo. Tienes que hacer un acto de fe y de confianza en Él. San Pablo dirá que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Quizás el Señor no permitió que fuera el endemoniado para seguirle, para que de esa manera Él pudiera ser en medio del mundo testimonio y la gente no pensara que era por sus dones o cualidades por los que le permitía al Señor seguirle. No lo sé. El endemoniado hizo un acto de fe, obedeció al Señor y se quedó en su casa. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos pide algo que no comprendemos? ¿Hacemos un acto de confianza, de fe en Dios? ¿O por el contrario nos rebelamos porque no comprendemos sus planes y porque no nos apetece hacer su voluntad? Humildad. Somos afortunados porque nos hemos encontrado con Dios. Somos afortunados porque nos han rescatado a un precio altísimo, la sangre de Cristo. No dudemos del amor de Dios. Cuando no comprendas, mira la cruz, arrodíllate ante ella y haz un acto de confianza en el Señor. Que el Señor nos ayude a ser dóciles a su voluntad. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por las personas que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomentan la natalidad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Carlos y Samuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.